Buenas noches. Mi nombre es Albanubia Tavares Arellano. En esta ocasión voy a hacer la presentación oral en la materia práctica supervisada, Introducción a la terapia cognitivo-conductual. Y lo que vamos a tratar son los principios del condicionamiento operante. Los principios del condicionamiento operante describen la relación entre eventos conductuales y ambientales. En sus aplicaciones se hace énfasis en las consecuencias que siguen a la conducta. El cambio conductual entonces sucederá cuando ciertas consecuencias son contingentes de la ejecución. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, el sueldo es contingente al trabajo, las calificaciones son contingentes a la preparación, la salud podemos considerar que es contingente a la relación que existe con el cuidado a nuestro cuerpo. Las técnicas de modificación conductual alteran la conducta por medio de la alteración de las contingencias que ya mencioné. Los principios a tratar en esta presentación son el reforzamiento positivo, reforzamiento negativo, el castigo y la extinción. Por reforzamiento nos referimos a un aumento en la frecuencia de una respuesta, cuando existen ciertas consecuencias y que le siguen inmediatamente. La consecuencia debe de ser, por lo tanto, consecuente a la respuesta. Existen de dos tipos, que es el reforzamiento positivo y el reforzador positivo y el reforzador negativo. Los reforzadores positivos van a ser aquellos eventos que se presentan después de que se ejecuta alguna respuesta. Este tipo de reforzadores incrementan la frecuencia de la conducta que ellos siguen. Los reforzadores negativos son aquellos eventos que se eliminan después de que se ejecuta una respuesta. Aumenta la conducta que precedía a su eliminación. En los refuerzos positivos también se les llaman recompensas. En la imagen podemos ver a la mamá de Leonardo da Vinci, que él está enseñando uno de sus dibujos cuando era chiquito, cuando era niño, y la mamá le dice: oh Leonardo, esto es fantástico, esto es un refuerzo positivo. Los refuerzos positivos, los reforzadores positivos pueden ser primarios o incondicionados. Bueno, estos son eventos que no dependen de algún entrenamiento especial. Por ejemplo, pues un reforzador a un hambriento sería la comida y a un sediento sería el agua. En los reforzadores secundarios, estos sí requieren un entrenamiento y los eventos que se incluyen pueden ser elogios, calificaciones, dinero o la terminación de un objetivo. Este tipo de reforzadores adquieren su valor mediante el aprendizaje, pero no refuerzan la conducta automáticamente. Este tipo de reforzadores son estímulos cuyas propiedades reforzantes se deben a una asociación con algunos reforzadores primarios. De estos existen los generalizados, por ejemplo, el dinero o los premios que se dan a un buen comprador. Adquieren, como les comenté, el valor reforzante mediante el aprendizaje. Son independientes de la intensidad o frecuencia que se tienen y cuentan con una relación muy estrecha en la historia de cada individuo. Podemos identificar los reforzadores positivos, pero debemos de tomar en cuenta que muchos eventos pueden ser reforzantes para un individuo, pero para otra persona no. Y también tomar en cuenta que un evento puede ser reforzante para una persona en ciertas circunstancias o situaciones, pero en otras no funcionaría. Ahora hablemos del reforzamiento negativo. Es el incremento en la frecuencia de una respuesta por medio de la eliminación de un evento aversivo y se da inmediatamente a algo ejecutado, a una acción ejecutada. Uno de ellos es el aprendizaje por evitación. En el aprendizaje por evitación, por ejemplo, es cuando tratamos de escapar de un evento aversivo. Por ejemplo, pues evitamos comer comida rancia porque nos va a hacer daño.
no atravesamos un cruce de calles transitados porque pues nos pueden atropellar. No salimos de casa sin paraguas porque pues si vemos que va a llover porque nos podemos mojar. Entonces este es el aprendizaje por evitación y es un área donde el condicionamiento clásico y operante son de lo más utilizados. Dentro de los refuerzos negativos existe el castigo. En el castigo es la presentación de un evento aversivo o la eliminación de un evento positivo posterior a una respuesta, lo cual va a disminuir pues la respuesta que ya se estaba dando. Y en este ejemplo vemos a un papá que con un cinturón va a golpear a su hijo. Bueno, pues es cuando se porta mal, lo golpea y elimina la mala conducta del niño, ¿no? Con lo cual yo no estoy de acuerdo, pero bueno, es parte del ejemplo. Los tipos de castigos son dos, como les comentaba. Los regaños, las bofetadas, cinturonazos, después de alguna conducta, ese es un ejemplo. Otro es eliminar un reforzador positivo posterior a alguna conducta, por ejemplo, que a un niño se le quite el privilegio de ver televisión, o el iPad, o etcétera, ¿no? Algo que a él le gusta, bueno, le vamos a quitar ese refuerzo positivo para que elimine alguna conducta. Ahora hablemos de la extinción. Algunas conductas se refuerzan, pero cuando se dejan de reforzar, disminuyen en su frecuencia. De esto se trata la extinción. En esta, lo que se trata es dejar de reforzar una respuesta que previamente fue reforzada. En la extinción no hay una consecuencia posterior a la respuesta, es decir, no se quita ni se presenta un evento. Por ejemplo, una mamá que no responde al lloriqueo de su hijo porque está haciendo algún berrinche, un médico que pasa por alto las quejas de ese paciente hipocondriaco que siempre le dice lo mismo, un profesor que ignora a sus alumnos si estos no levantan la mano. Bueno, esos son ejemplos de la extinción de una conducta. Otro principio que vamos a tratar es el moldeamiento. El moldeamiento se va a lograr mediante reforzamiento de pasos pequeños que van a conducir a una respuesta final. En el moldeamiento, la conducta terminal se logra reforzando esos pasos hacia lo que se quiere lograr. Un ejemplo clásico, aparte de el que se está mostrando, el moldeamiento puede utilizarse para enseñar a hablar a los bebés. Cuando las respuestas del bebé se aproximan al objetivo final, se refuerzan. Y las que no, pues no reforzamos hasta que el niño aprende a hablar. Otro ejemplo, como les comentaba, que es el entrenamiento de animales para que ejecuten diversos trucos. Imagínense, si el entrenador del animal tuviera que esperar hasta que se ejecutaran todos los trucos, pues no se iba a dar la conducta final que esperamos. Entonces se dan pequeños reforzadores para que el animal aprenda a realizar alguna acrobacia que requiere el entrenador. Y bueno, primeramente se puede hacer con comida hasta que se haga estable. Posteriormente puede reforzar poco a poco cada uno de los pasos que quiere que realice el animal hasta llegar a su objetivo final. Y bueno, uno de los estudios más reconocidos es unos pacientes psicóticos. En este estudio, lo que requieren es que un paciente mudo, que había estado 19 años sin hablar, lo que querían que la respuesta terminal fuera real, pues eso, que hablara, mediante aproximaciones reforzantes hacia la vocalización. Entonces, lo que hicieron los experimentadores fue sostener unos chiclets. Y le decían, primeramente se dio un pedazo de chicle por haber realizado el movimiento con los ojos y de forma gestual de que quería un chicle. Le dieron un poquito. Después le dieron otro poquito si movía los labios.
después por hacer sonidos para que les dieran el chicle. Al final, el paciente que después de 19 años no había hablado, pudo decir chicle por favor, y fue poco a poco recuperando el habla. Y como final de este principio, podemos decir que el moldeamiento requiere conductas reforzantes que estén de antemano y que van a asemejarse a la respuesta que queremos, el objetivo final. Y en el otro, en el encadenamiento, bueno, algunas conductas consisten en una secuencia de varias respuestas. A esa secuencia de varias respuestas se le llama cadena. Las partes que componen a esa cadena, por lo general, representan respuestas individuales que ya tenía el individuo. Un ejemplo de este tipo de cadenas es una salida a comer, que puedes decir que inicia con una llamada telefónica de alguien, con la persona con la que quieres salir. Una vez iniciadas varias conductas, siguen una secuencia, incluyendo el salir de casa, entrar al restaurante, sentarse, mirar el menú, establecer la conversación. Cada respuesta va a precedir dentro de un orden relativamente fijo, hasta que la cadena se completa y la última respuesta se refuerza. En este caso sería comer. Las partes que componen la cadena generalmente entonces van a representar respuestas individuales. Estamos viendo que una mamá le está enseñando a su hijo el proceso en que debe lavarse las manos. El niño va a aprender poco a poco cómo, ella le puso las figuras, él va a ir aprendiendo cómo poner una mano, abrir la llave, etcétera. El encadenamiento procede en dirección regresiva en la última respuesta y luego forma la conducta, y el moldeamiento funciona hacia adelante. El encadenamiento tiene una influencia muy fuerte sobre la conducta, porque cada conducta en la cadena se va a convertir en una señal para la siguiente. Aquí también tenemos otro ejemplo, a un niñito que le cuesta trabajo dormir y que se le tiene que dar como que pasos a seguir, y que él va a ir encadenando hasta obtener completo la secuencia para poder dormirse. Ahora vamos a hablar de la instigación y desvanecimiento. En la instigación se van a utilizar señales, instrucciones, gestos, direcciones y ejemplos que van a iniciar la respuesta. Por ejemplo, si un padre le dice a su hijo, ¿sabes qué? Tienes que regresar temprano de la escuela, y él refuerza esta conducta, la instrucción que dio el papá sería el instigador. Son estímulos o conductas que van a suscitar una respuesta natural. En el desvanecimiento, lo que se pretende es eliminar gradualmente instigadores para obtener una conducta sin estos instigadores, o sea, que el individuo pueda concientizar realmente la conducta sin que alguien le tenga que indicar la realización de la misma. Para obtener una conducta sin instigadores se requiere del desvanecimiento y obviamente del reforzamiento. La discriminación y control de estímulo. Existen estímulos que son antecedentes a la conducta que obviamente van a ejercer control sobre la misma. Cada estímulo va a indicar las consecuencias que probablemente se siguen. La vida está llena de estos estímulos. Por ejemplo, el sonido del timbre de la puerta, pues lo que va a provocar es de que tú te levantes a ver quién está tocando, ¿no? El sonido del timbre de un teléfono lo que va a provocar es que tú levantes el teléfono y lo contestes. El reloj de una alarma, bueno, te va a estar indicando que tienes que realizar algo, ya sea levantarte de la cama, algo que tengas que realizar en ese momento que te está indicando la alarma del reloj. En este punto es importante tomar en cuenta el control de los estímulos. ¿Por qué? Un niño, por ejemplo, que no sigue instrucciones claras, precisas, probablemente lo que pasó es que hubo una falla de los padres sobre el control de los estímulos del niño. Ahora hablemos de la discriminación.
Los individuos hacemos discriminaciones a través de una variedad de situaciones para la mayoría de nuestras conductas. Nos referimos con esto al siguiente ejemplo. Los adultos solemos comportarnos de una manera diferente con nuestros compañeros de trabajo que ante nuestros jefes. La generalización. La generalización ocurre en situaciones específicas y se refiere a transferir una respuesta a situaciones diferentes de aquellas donde se efectuó. Un ejemplo de esto es cuando un niño responde de la misma manera a su maestro que como a su padre. No es el mismo ambiente, pero está generalizando ese estímulo y esa conducta. La generalización de respuesta se va a referir al reforzamiento de una respuesta, incrementa la probabilidad de otras respuestas que son semejantes. Por ejemplo, si estamos platicando con una persona y se refuerza por haber sonreído, lo que va a suceder es que puede incrementar también la risa dentro de esa conversación. Esa es la generalización de respuestas. Un ejemplo en un estudio sobre esto, en un estudio documentado, es el de Lovas y Simmons, quienes castigaron conductas dañinas en niños retardados, administrándoles choques eléctricos. Se generalizó porque hubo un decremento también en el llanto, hubo también un decremento en los gemidos del niño, de los niños, y en la evitación de los adultos. Conclusiones. Los principios tratados en este tema han dado la base para muchos programas de condicionamiento operante. Cada uno de ellos requiere una elaboración exhaustiva para obtener una aplicación efectiva y precisamente lograr objetivo de la modificación de la conducta. Considero también que debemos de ser muy éticos en el momento de utilizarlos, porque muchos de ellos a veces se ocupan sin realmente conocer cuáles son las consecuencias y si realmente nos van a permitir una modificación en una conducta en la cual no tenga consecuencias secundarias a lo que queremos lograr. Las referencias es Kasdin en el libro de modificación de la conducta y sus aplicaciones. Yo soy Alba Nubia Tavares Arellano y esta es mi presentación. Muchas gracias.